Señor, tú eres mi luz, eres mi salvación y a ti me rendiré. Si a tu lado estoy, seguro siempre voy y nada temeré. Eres santo, Señor. Eres digno de honor. Yo en ti confiaré y nada temeré. Enfrente yo iré, porque sé que vivo estás y un día volverás. Del cielo sí vendrás, por siempre reinarás. Aleluya. Señor, tú eres mi luz, eres mi salvación y a ti me rendiré. Si a tu lado estoy, seguro siempre voy y nada temeré. Eres santo, Señor. Eres digno de honor. Yo en ti confiaré y nada temeré. Enfrente yo iré, porque sé que vivo estás y un día volverás. Del cielo sí vendrás, por siempre reinarás. Aleluya. Ven Jesús, ven Jesús, Maranata, pronto ven Señor Jesús. Ven Jesús, ven Jesús, Maranata, pronto ven Señor Jesús. Ven Jesús, ven Jesús, Maranata, pronto ven Señor Jesús. Ven Jesús,
y vendrás, por siempre reinarás. Aleluya. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas y todos los que nos están siguiendo en esta tarde. Estamos en nuestro penúltimo tema de esta semana de oración. El título general, lo que venimos haciendo a esos peldaños, ¿no? Hemos visto que hay que, en esa palabra que no está confinada, hay que poner todos los esfuerzos para desarrollar un carácter como el de Cristo. Es para mí un placer poder abrir la palabra del Señor en Segunda de Pedro y de aquí poder juntamente con vosotros ver el siguiente peldaño. Vosotros también, estamos en Segunda de Pedro 1, el capítulo 5, vosotros también poniendo toda diligencia. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y entramos en el penúltimo peldaño, que es a la piedad hay que añadir afecto fraternal. Y me gustaría que nosotros pudiéramos mirar un poquito de qué se trata, qué es ese afecto fraternal, por qué tenemos que añadir a la piedad el afecto fraternal. El afecto fraternal, digamos que está unido a la piedad porque es como un examen previo al último peldaño para caminar en la santidad, para caminar en la perfección de Dios. Mañana vamos a ver cómo subimos la montaña, que el último peldaño es el amor en toda su dimensión. Pero antes de llegar a ese último peldaño, que digamos que es la perfección, el que ama no conoce temor, el que ama es como Dios, el que ama realmente entiende la naturaleza de Dios. Entonces, antes de llegar a eso, tenemos que ver cómo unir eso de la piedad con el afecto fraternal. ¿Y qué tiene que ver esto con la piedad? El afecto fraternal, digamos que eh, es practicar el amor cristiano primero con los que están en tu casa, ¿vale? Es eh, ponerte a prueba a ti mismo, eh, pulirte el carácter con los que te rodean, ¿no? Si no superas los límites de tu propio hogar, amando a los tuyos, no podrás amar a los de fuera. Por eso, vamos a centrarnos un poquito en eso, ¿no? Que más cerca no puede ser. Dios, Jesús, el Espíritu Santo nos invita a salir de nosotros mismos, de nuestro egoísmo y a mirar a los que están alrededor nuestro y a los que se parecen a nosotros, sean hijos, sean hermanos, sean primos, sean papás, sean abuelos, es decir, los que de alguna manera tienen una relación sanguínea con nosotros, en primer lugar. La palabra afecto viene del latín affectus y se refiere al estado emocional agradable hacia algo o alguien. Por supuesto que eso es algo fácil de hacer. Cuando algo te gusta, es más fácil quizás amar. Es esa disposición del alma. Y también ese estado físico, esa afección, ese sentimiento, voluntad hacia alguien o hacia alguien, algo. Vamos a mirar un poquito un versículo de la palabra del Señor que nos habla acerca del afecto fraternal que debemos tenerlo especialmente en el hogar. Vamos a abrir la palabra de Dios ahí donde estamos cada uno. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo en el capítulo 5, el versículo 8. Dice, podemos leer incluso los dos, ¿no? El 7 y el 8. ¿Estamos? Leemos los dos versículos. Dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los de su casa, ha negado la fe, es peor que un incrédulo. Entonces, mira, es importante subrayar el cuidado que debemos tener para los que están en nuestra casa. No podemos definir el amor, no podemos definir el cristianismo, no podemos llamarnos cristianos, seguidores de Jesús, si nosotros no
cuidamos especialmente de los que están a nuestro alrededor. De hecho, te voy a decir con total sinceridad y creo que me creerás, ¿no? Cuando te digo que no podemos llegar a amar como el Señor, así como Él nos ama a nosotros. No podemos llegar a esa altura si no cuidamos primero de los que vemos, es decir, de los que están aquí, de los que tienen la misma carne y hueso, tu sangre, amarte, tener compasión, ser paciente con los que están a tu alrededor. Eh, ¿os acordáis de Josué al finalizar su periodo de servicio, ¿no? Al pueblo de Israel? Antes de que él se fuera para el descanso, ya estaba con cierta edad, pero él hizo una declaración que se quedó para siempre. Y es esta declaración donde él dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es el deber más sagrado, en donde tú recoges a los tuyos, los que están contigo, los que tú los ves, los alimentas, los proteges y desarrollas ese afecto normal con los que tienes ahí delante, ¿no? Digamos que el afecto fraternal, desde esta interpretación, sería llegar con tu amor, experimentar tu amor primero con los que comparte tu cultura, con los que comparten tu idioma, con los que son de tu casa, con los que conocen algo de ti, con los que tú creciste, ¿no? Así que para salir de nuestro egoísmo y no pensar, porque eso también puede ser, hay personas, puede pasar, ¿no? Ser egoísta de una forma espiritual, pensando solamente en nosotros, nuestra salvación, nuestra eh, eh, redención, pero no pensar en los demás y ni siquiera en los de la casa. Tenemos que practicar entonces amar primero en nuestra casa. Lo primero, los primeros pasos que se dan aprendiendo a amar, entonces serán en casa con los nuestros. Fijaros que es interesante el versículo 8 de 1 Timoteo 5, míralo un poquito más conmigo, cuando dice que es peor que un incrédulo el que no ama, el que no cuida, el que no perdona, el que no tiene compasión primero de los que están en su casa. Yo me acuerdo como pastor experiencias tristes, ¿no? Donde padres, hijos, donde esposos, donde, hermanos no se entendían, llegaban incluso al tribunal. No había manera de que ellos se llevaran bien. Por eso es muy importante, en primer lugar, poder desarrollar el afecto fraternal entre los que nos rodean. ¿Y por qué? ¿Esto por qué? Y aquí termino con este primer punto y vamos al segundo. ¿Por qué? Porque los que están en casa te conocen, porque los que están en casa conocen tus defectos, porque los que están en casa contigo, tus padres, tu esposa, a ellos no los puedes engañar, ellos saben cómo eres tú de verdad. Entonces, llegar realmente a una relación de amor en casa es un logro, no es fácil, es un logro, es un paso necesario para llegar al amor divino. Vamos a pasar al siguiente texto y por tanto a nuestra segunda parte del tema. Felicito a todos los que están con nosotros y nos están siguiendo a través de esta grabación. Y me alegro muchísimo de que podamos repasar y subir juntos a este penúltimo peldaño. Mira, Efesios 5, 23 al 24. Ahora, pasamos del hogar al afecto fraternal de los que comparten nuestra fe. Afecto fraternal de los que comparten nuestra misma fe. Efesios 6 dice 23, ¿lo lees conmigo? 23 al 24 dice, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Lo más próximo a tu hogar son los hermanos de tu misma fe. Es decir, cuando tú vas más allá de tu esposa, esposo, de tu círculo familiar, lo más próximo son los hermanos que comparten tu misma fe. ¿Cómo puedes ser hermano con alguien que viene de otra cultura, con alguien que no tiene la misma sangre que la tuya, con alguien que el color de la piel, de la piel es diferente? Pues simple, bautizándonos entramos en esta gran familia de Dios que cree en el Señor Jesús. Y aquí dice, mira, eh, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Mira,
tú y yo somos hermanos, porque tanto tú como yo amamos al Señor. Ese amor hacia Dios nos transforma en hermanos en la fe. Por eso a mí me encanta tanto llamaros hermanos. Ahora, hay una situación interesante. Dios nos dice que donde dos o tres están reunidos en su nombre, Él estará también ahí presente con nosotros. Por tanto, tanto si eso ocurre en tu casa como si ocurre en la iglesia, la presencia de Dios se manifiesta donde hay más de dos personas. Digamos, a través de este indicio, Dios intenta sacarnos fuera de nuestro egoísmo, nuestra propia comodidad. Mucha atención. Sabes que cuando estás cerca de un hermano tuyo, tu hermano puede pecar contra ti, tu hermano te puede dañar. De hecho, cuando tú vas a la iglesia, ellos, los que te rodean, no son perfectos, tienen defectos, tienen problemas, tienen situaciones complicadas y a veces son críticos contigo mismo, con tu gestión. A veces piensas en abandonar la iglesia porque alguien se ha puesto en contra tuya y no te aprecia y te reprende. Pues mira, si alguien peca contra ti, si realmente se equivoca, la palabra del Señor nos dice que lo tratemos como un hermano, que te vayas, que hables con él, que le digas, ¿no? Oye, mira, me has causado este dolor. Cuando alguien se equivoca contigo, muéstrale afecto fraternal. Piensa que es tu hermano, que es tu hermana. Habla con él, indícale. Y ya verás que hay tantas soluciones a cualquier problema que surge entre los hermanos en la iglesia cuando tú vas y hablas con él. No dejes que pase mucho tiempo. No se lo comentes al pastor. No lo digas a tu familia. Tú ve directamente, habla con el hermano para ganarlo, para reconciliaros. Y hay un texto maravilloso en Hebreos, en el capítulo 13, el versículo 1, donde el apóstol Pablo en esta epístola hacia los hebreos insiste con una palabra simple y dice, permanezca el amor fraternal. Es necesario que nuestros hogares sintamos ese afecto fraternal, que podamos realmente amar a los que componen nuestra congregación. No te alejes de la iglesia por el hecho de que alguien piense diferente de ti o por el hecho de que alguien te pueda herir. No te alejes, no vayas lejos del Señor. Acércate a la iglesia porque ahí están tus hermanos y tus hermanas. Y por último, miramos un poquito el afecto fraternal con los prójimos. Vimos el hogar, vimos la iglesia y ahora vimos qué más, dónde se puede ver el afecto fraternal con el prójimo. ¿Os acordáis de esa parábola del buen samaritano? Cuando el samaritano vino y salvó a esa persona, la levantó, la curó, le puso aceite sobre las heridas y lo llevó a un hostal para que se recuperara. ¿Os acordáis de ese episodio? Está en Lucas 10, del 25 al 37. ¿Qué nos enseña esta lección? Que la persona que nos necesita, que está a nuestro alcance, es nuestro prójimo con quien también podemos mostrar afecto fraternal. Es decir, el afecto fraternal se muestra con los que necesitan nuestra ayuda, con los que nosotros podemos alcanzar a los demás con nuestras acciones buenas. En Mateo 25:40, Jesús nos habla acerca de los hermanos más pequeños, ¿no? ¿Y quiénes son esos hermanos? Pues alguien que necesita un vaso de agua, alguien que necesita que lo visites a la cárcel, alguien donde tú te puedas desempeñar para ayudar. Ese es el afecto fraternal. Vamos a recuperar rápidamente la escena. Primero, afecto fraternal con los del hogar. Eso te prepara para que luego puedas ir afuera a tratar con los que están en la iglesia. Otro afecto fraternal, otro tipo de afecto fraternal. Y por último, aquí hablamos de los hermanos más pequeños. ¿Quiénes son estos hermanos? El prójimo, el que está cerca de ti, el que te necesita. Aquí podríamos hablar incluso de vecinos, incluso de amigos, incluso de una persona que está en la calle. Es decir, los hermanos más pequeños. Romanos 12:10 nos dice, amaos los unos a los otros. Me acuerdo cuando era pequeñito y me rodearon tres o cuatro chicos, querían hacerme daño. Y me acuerdo ese momento cuando mi hermano mayor vino y me defendió. Qué afecto fraternal sentía. Yo sentía que pertenezco a una familia. Pues lo mismo tenemos que hacer nosotros en la iglesia, tenemos que hacer nosotros en la sociedad, hacer pertenecer
a esas personas que están necesitadas de ese amor fraternal. Hay una cita eh, que voy a compartir con vosotros. Eh, Tenemos la exhortación de añadir a la piedad, hablando la hermana White, a la piedad el afecto fraternal. Y dice, oh, cuánto necesitamos avanzar en esta dirección para poder sumar dicha virtud al carácter. En muchos hogares predomina un espíritu duro y combativo. Las expresiones de crítica, las acciones desprovistas de bondad son una ofensa a Dios. Y sigue diciendo, las órdenes dictatoriales, arrogantes y las conductas dominantes no son aceptables en el cielo. La razón por la cual existen tantas diferencias entre los hermanos es porque se han equivocado al no añadir a su carácter la bondad fraternal. Deberíamos manifestar por los otros el mismo amor que Cristo siente por nosotros. Con esta cita voy a concluir mi tema de esta noche y yo te invito, por favor, en los días más oscuros, añadir a la piedad tu afecto fraternal. Hemos visto que el afecto fraternal es un paso importante para salir de nuestro egoísmo. El amor fraternal es lo más sencillo que puede pasarnos porque las personas están cerca de nosotros, no están lejos, no están en otros países, sino que están aquí y nosotros vemos sus necesidades todos los días. Si quieres tener una vida victoriosa, si quieres tener una vida de crecimiento espiritual, descubre con la ayuda de Dios que ese afecto fraternal debes añadirlo, debes esforzarte para ejercitarlo en contra de tu propia comodidad o pereza. Yo te espero mañana para nutrirte con el último tema, subiendo la montaña. Y al terminar esta presentación, me quedaría muy satisfecho si podrías decir juntamente conmigo, ¿estamos preparados? Decido amar a mis hermanos. 3, 2, 1. Decido amar a mis hermanos. Que Dios te bendiga. Amén.